Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre qué es la oratoria. La oratoria es una forma que nos enseña a usar un lenguaje oral para poder hablar con elocuencia, con fluidez y ser entendidos por el público. También las clases de oratoria son oratoria forense, empresarial, oratoria política, oratoria religiosa, social y oratoria pedagógica. La forense es la exigida o partida ante los tribunales de justicia o visualizada mediante una audiencia. La empresarial es usada por las personas de negocio, de empresarias, gerentes, que es con el fin de lograr objetivos para la empresa, beneficios que ayuden a crecer a la empresa, como convencimiento de producto o etcétera. Lo político es el arte de la elocuencia, es decir, poder hablar con fluidez y poder hacer que la audiencia entienda lo que se está transmitiendo. Lo religioso, la oratoria religiosa realiza palabras de Dios utilizando una base como Biblia o libros religiosos. La oratoria social es donde tiene por ámbito en donde pueda participar más personas, como a la hora de una audiencia, que el orador esté constante participando con su audiencia. Y la pedagógica es donde puede transmitir conocimientos como de cultura, de general, medios del lenguaje, o el cual el objetivo es transformar la información que se está brindando. ¿Quién es el orador? El orador es la persona que tiene la capacidad de poder convencer. Por lo consiguiente, el estudio del orador forense debe tener presentes las características de los estudios jurídicos, lo cual sirve para poder persuadir, motivar, convencer a diversos casos. ¿Qué es un buen orador? Un buen orador es la persona que puede hablar con fluidez, que puede interactuar con la audiencia sin ningún inconveniente, como falta de confianza, nervios. También puede utilizar un léxico apropiado para que la audiencia entienda. Eso sí, también depende mucho quién sea la audiencia, porque en muchos casos puede ser niños y no se puede usar un léxico para adultos, sino que los niños entiendan. Las cualidades de un buen orador son vestirse discretamente, vestirse para la ocasión que se está dando la información, calzado, hombres por ejemplo bien lustrados, o mujeres que usan tacón no con pies descubiertos, no esconder los brazos para atrás o no cruzar los brazos, ya que eso muestra como falta de interés o que se está aburriendo al dar el discurso. Mujeres, por ejemplo, no ir maquilladas en exceso como para una fiesta, llevar maquillaje de una forma discreta y elegante. La elocuencia consiste en no decir más de lo que se ha predecido o lo que se ha ensayado. Es porque el orador puede convencer a los miembros del tribunal, y pues si uno dice algo coherente o fuera de lugar, pues no se tiene el objetivo que se tenía. Las formas de oratoria forense están dubitativa, interrogación, rectificación y protesta. La dubitativa es donde están todas aquellas que establecen dudas en un juicio. La interrogación es cuando se suele inducir una cosa injusta. La rectificación trata de corregir una intervención dada en un proceso determinado, y la potestad es la que enseña la forma de argumentar a una irregularidad. La formación del orador forense. Existen tres, que es la comunicación oral, el estudio y la legislación. ¿Por qué la comunicación oral? ¿A qué nos ayuda la comunicación oral? Es la comunicación entre dos o más personas que existen el intercambio de información. El estudio es la capacidad de enriquecernos de información o características cuando se está desarrollando de una manera compleja y podemos desarrollar bien un tema. Legislación es donde el abogado que se dedique a la práctica de la oratoria
debe conocer cómo se aplica la legislación civil, laboral, penal. Y ahora vamos con qué es la retórica. La retórica es una técnica que nos enseña a dividir los discursos en partes, que es una fórmula apropiada para constituidas por las palabras o frases desarrolladas de tener una idea clara. Con estas estrategias puede ser psicológica del orador, cuando el orador presenta ante una audiencia. Y la relación que tiene la argumentación jurídica es el argumento jurídico, que consiste en la exposición de argumentar o razonar algo real, algo que es constante, o una proporción que se encuentra en jurídicas de que es dudoso. ¿Y qué es la argumentación? Es un razonamiento que se emplea para poder demostrar o probar a los que se está exponiendo el caso algo que es cierto o una afirmación, para poder lograr convencerlos. El empleo de los elementos de la argumentación es el uso del lenguaje para dar razón, saber razonar bien, dar una solución al problema que se está planteando, dar un fin crítico para poder llegar a la conclusión de ese problema. Y también existen 7 tipos de argumentación, que es argumentación contextual, que es donde interpreta la realización de una norma en el texto legal. También está la argumentación de principios, que son los principios que se utilizan para razonar, argumentar. Los argumentos jurídicos son los que se caracterizan por transportar igualdad a la norma. Y argumentación perjudicial es donde se apoya la interpretación que se está dando, en este caso sería judicial. Los argumentos históricos son los hechos que se reflejan en el acontecimiento histórico que se está dando al problema jurídico. Y argumentos comparativos son conformados por las citas o otros sistemas jurídicos que se está dando. ¿Y qué son los discursos jurídicos? Es la transformación y mejorar la norma que existe entre un orador a sí mismo, explicando la normativa, pero también el sistema jurídico que rige la sociedad. Es como una estructura lógica que se va guiando con el léxico jurídico de su versión más apegada a la argumentación, que se apoya en código de la formulación del ámbito de disciplina del derecho. Y los tipos de discurso que se dan son narrativo, que es el que muestra hechos a través de una trama oral. El publicitario es donde se vende y convence al público lo que se está vendiendo. El expositivo es donde se expone frente a una cantidad de personas y se transmite la información que se está brindando a forma de que ellos aprendan. Y el argumentativo es el que trata de ir paso a paso hasta llegar a un grado de convencer, o el objetivo de eso es convencer y que ellos mismos hayan realizado su conclusión. La parte del discurso está el exordio, que es cuando el orador prepara al auditorio para poder recibir el discurso. Está la proporción, que es cuando se desarrolla un tema que está formado, simple o compuesto o con hechos. La confirmación es la parte del discurso donde trata de aprobar lo que se está manifestando. Y el epílogo, donde se funda que el uso constante de los derechos son inagradables. Lo legal está basado en las leyes vigentes del orador que permanecen. Lo lógico induce que las circunstancias que se está dando ya son conocidas. Y lo personal escribe las palabras o hechos de parte contraria. Ahora, las reglas del exordio, por ejemplo, está que solo se debe ocupar la sexta parte del discurso. El orador se debe mostrar digno y modesto y no se debe mostrar arrogante o molesto. Reglas de la proposición, que es ser presentado con precisión y con claridad. También es utilizar la narración gráficas que se muestran, o ejemplos adecuados, o reflexiones breves. También están las reglas para la confirmación, que merece un mayor cuidado a la expresión con el contenido que es más valioso,
o por lo menos hasta llegar al punto de convencer, pero ya cuando no se convence, no llegar o intentar conmover porque no se logró convencer. Reglas para el epílogo: ser breve, mencionar los efectos más favorables del caso dado. Entonces, la conclusión: como sabemos que para ser un buen orador necesitamos, no solo es de postura, no es solo de estudios, no es solo de buscar análisis y listo, sino es importante aplicar características de postura, de llenarnos de información, argumentar bien para poder llegar a ser un buen orador. Sabemos que el orador no solo es el que presenta, sino el que puede llegar a transmitir lo que se está brindando. Gracias.